Durante 11 largos años, la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines ha permanecido como uno de los mayores misterios en la aviación moderna. El vuelo MH370 es considerado uno de los mayores misterios en la historia de la aviación. Las familias se quedaron sin respuestas. 3 generaciones de mi familia. Esta es la extinción de toda mi familia. Los expertos quedaron perplejos y el mundo solo pudo adivinar lo que realmente sucedió en esos momentos finales. Pero ahora, un dron submarino explorando una de las partes más remotas del océano ha descubierto nueva evidencia que finalmente podría cambiar toda la investigación. Lo que encontró ha sorprendido a los investigadores y reabierto preguntas que muchos pensaron que eran imposibles de resolver. Y esta vez, las pistas son más claras que nunca. Acompáñanos en este video mientras revelamos lo que esta nueva evidencia podría significar. Bienvenidos. En este canal exploramos los misterios sin resolver más impactantes y los casos que han dejado al mundo buscando respuestas. Si te apasiona descubrir la verdad detrás de los enigmas más desconcertantes de nuestro tiempo, te invitamos a suscribirte. Ahora, continuemos. El primer vistazo. Bajo el silencio. A principios de 2025, la flota más nueva de Ocean Infinity se adentró en la zona del Caballito de Mar. Los mayores misterios de la aviación podrían resolverse pronto con una nueva búsqueda que comienza para el MH370 frente a la costa de Australia Occidental. Ese tramo solitario y casi mítico del océano, donde muchos expertos creían que la respuesta final al misterio del MH370 había estado escondida durante años. Bueno, Malasia ha anunciado que la búsqueda del vuelo desaparecido MH370 se reanudará a finales de este mes. Su buque insignia, el Armada 7806, se desplazaba sobre aguas tan profundas que parecían interminables. Más de 6.000 metros debajo solo había oscuridad, presión lo suficientemente fuerte como para aplastar acero y un silencio intacto desde que la Tierra se desplazó por primera vez a su forma moderna. En esa quietud aplastante, los ingenieros liberaron un conjunto de vehículos submarinos autónomos avanzados, máquinas diseñadas para sobrevivir exactamente donde los humanos no podían. Cada dron se deslizó hacia abajo a un ritmo constante, sus instrumentos despertando uno por uno a medida que entraba en un mundo de crestas, acantilados y valles irregulares tallados por millones de años de actividad tectónica. Durante horas, las transmisiones de sonar no mostraron nada más que la textura suave y granulada de sedimento grueso del lecho marino. Luego, algo cambió. UNAUB captó un reflejo que no coincidía con ninguna formación natural. Los analistas se apiñaron alrededor de los monitores mientras la imagen del sonar se agudizaba en una forma larga y plana de casi 30 metros de longitud, medio enterrada en el fondo del mar. Un segundo barrido lo confirmó, suave, metálico e inconfundiblemente alineado con las dimensiones del ala de un avión comercial. El equipo verificó las coordenadas contra la ruta derivada de USPR. La coincidencia fue perfecta. La emoción parpadeó en la sala de control, pero todos sabían lo peligrosa que podía ser la falsa esperanza. Habían perseguido ilusiones antes. Rocas que parecían motores, sombras que imitaban escombros hechos por el hombre. Para estar seguros, desplegaron otro dron equipado con imágenes de alta resolución. Este voló directamente sobre el objetivo y su sonar de apertura sintética reveló detalles que ninguna roca podría imitar. Estructuras internas acanaladas, bordes de metal desgarrado, paneles retorcidos congelados en el tiempo. Y no se detuvo ahí. Dentro de un radio de 15 kilómetros, los drones detectaron 2 anomalías más. Una que se asemejaba a un segmento del fuselaje, la otra a un conjunto de cola. Los hallazgos fueron clasificados instantáneamente. Se activaron protocolos de verificación. Si estas piezas eran reales, significaba algo increíblemente importante. Los primeros restos identificables del MH370 habían estado en un lugar al que ninguna misión anterior había llegado. Pero antes de esta nueva evidencia, ¿qué se encontró inicialmente que trajo esperanza sobre el misterio del MH370? Sigue viendo para descubrirlo, cuando el océano habló por primera vez. Durante 16 largos meses, el Océano Índico guardó su silencio. Sin respuestas, sin pistas, nada que pudiera aliviar el dolor de la incertidumbre.
Luego, en una mañana tranquila de julio de 2015, algo finalmente cambió. Un hombre que caminaba por la costa este de la isla Reunión notó un objeto extraño enredado en algas. Era curvo, de casi 2 metros de largo y cubierto de percebes. Sus bordes estaban desgarrados y suavizados por meses de deriva a través del agua salada. Los lugareños asumieron que pertenecía a un barco de pesca hasta que llegaron expertos en aviación. En cuestión de horas, el mundo escuchó una oración que muchos habían dejado de creer que volverían a escuchar. Los escombros eran un flaperón de un Boeing 777 y solo un avión de ese tipo estaba desaparecido. Después de meses de silencio insoportable, el océano había susurrado su primera verdad. El descubrimiento sacudió la investigación. Los ingenieros examinaron el flaperón de cerca, estudiando cómo las bisagras se habían roto y cómo el metal mostraba marcas de fatiga de un impacto violento de alta velocidad con el agua. Nada sobre su condición sugería una explosión en el aire. En cambio, la forma y el daño apuntaban hacia un descenso controlado pero catastrófico. Ese único fragmento cambió toda la búsqueda de teorías a evidencia física. En Malasia, la noticia se difundió con la fuerza de un rayo. Las familias lloraron a través de conferencias de prensa. Su dolor se reabrió, pero se agudizó con nueva claridad. Los funcionarios confirmaron el hallazgo con calma solemne. Poco después, el flaperón fue enviado a Francia, donde la BEA, la Agencia Francesa de Investigación de Accidentes Aéreos, lanzó un estudio forense detallado. Los técnicos inspeccionaron cada remache y marca de serie, rastreando cada uno hasta los registros de fabricación originales del avión. La conclusión era innegable. El fragmento pertenecía al MH370. Los oceanógrafos dieron un paso adelante a continuación, con la esperanza de rastrear el viaje del flaperón. Usando datos satelitales, construyeron simulaciones de las corrientes del Océano Índico, modelando cómo los vientos, las mareas y los giros giratorios podrían haber llevado los escombros casi 4.000 kilómetros desde un posible sitio de choque hasta Reunión. No fue una deriva aleatoria, fue un camino formado por el tiempo y el movimiento inquieto del océano. Pronto comenzaron a emerger más piezas en costas distantes. Una sección del estabilizador horizontal apareció en Mozambique. Una pieza del interior de la cabina llegó a Madagascar. Otro fragmento que se creía que era parte de una cubierta de motor fue encontrado en Tanzania. Cada artículo tenía su propio patrón de desgarros, dobleces y marcas de sal. Cada uno era un mensaje de las profundidades. Juntos formaron un rastro frágil de migas de pan dispersas por medio océano. Científicos de varios países trabajaron juntos para rastrear estas pistas a la deriva hacia atrás. Potentes modelos informáticos ejecutaron miles de simulaciones ajustando la velocidad del viento, las temperaturas del mar e incluso el efecto de Coriolis una y otra vez. Los caminos apuntaban al mismo lugar, un corredor estrecho de océano profundo al suroeste de Australia, cerca del área ya conocida como el Séptimo Arco. Era un paisaje de montañas submarinas y trincheras que se hundían más de 5.000 metros en la oscuridad. Para los investigadores, esto fue tanto un avance como un tormento. Los fragmentos demostraron que el avión había encontrado su destino, pero no revelaron dónde descansaban los restos principales. Era como encontrar cenizas sin saber dónde había ardido el fuego. Aún así, los descubrimientos reavivaron la presión del mundo. La gente exigió una búsqueda renovada. A puerta cerrada, compañías privadas comenzaron a ofrecer nuevas soluciones. Máquinas capaces de ir donde los humanos nunca podrían. Los vehículos submarinos autónomos, exploradores robóticos capaces de recorrer el fondo del mar durante días sin guía, se convirtieron en la única forma realista de buscar en terrenos demasiado accidentados para el sonar tradicional. Los gobiernos dudaron. El costo era enorme y las probabilidades de éxito eran pequeñas, pero un grupo decidido eventualmente tomaría el riesgo. Para fines de 2017, el océano había dado fragmentos, pero no respuestas. Cada pieza que llegaba a la costa se sentía como un desafío, instando a la humanidad a ir más profundo. Y a medida que la paciencia global se agotaba, se estaba formando una alianza silenciosa entre tecnología avanzada y ciencia implacable, una que pronto se aventuraría en la oscuridad y remodelaría la búsqueda para siempre. Mientras las profundidades revelaban secretos, ¿cómo desafiaron las máquinas sus profundidades?
sigue viendo para descubrir más. Las máquinas que desafiaron las profundidades. Durante 3 años implacables, el Océano Índico derrotó todos los esfuerzos por descubrir el destino del MH370. Los barcos cruzaron millones de kilómetros cuadrados, arrastrando equipos de sonar a través de mares violentos, regresando cada vez sin nada más que estática y sombras. Pero en 2018 todo cambió. La búsqueda entró en una nueva era, una no liderada por la resistencia humana, sino por máquinas construidas para sobrevivir donde ninguna persona podría. Ocean Infinity, una compañía privada con sede en Texas, creía que podía tener éxito donde naciones enteras habían fallado. Llegaron con algo que el mundo nunca había visto a esta escala: una flota de vehículos submarinos autónomos, AUVs, robots elegantes en forma de torpedo, capaces de deslizarse en el abismo con precisión silenciosa. A diferencia de los sistemas antiguos que tenían que ser remolcados lentamente detrás de los barcos, estos AUV vagaban libremente, guiados por computadoras sofisticadas a bordo. Cada uno llevaba sonar multihaz, herramientas de imágenes de alta resolución y sistemas de mapeo tridimensional. Podían sumergirse casi 6.000 metros en un mundo donde la luz del sol es solo un recuerdo. En el corazón de la operación estaba el Seabed Constructor, un barco construido casi como una estación espacial flotante para las profundidades del mar. Desde su cubierta abierta, los ingenieros liberaron los AUVs uno tras otro en las aguas heladas del sur del Océano Índico. El acuerdo de Ocean Infinity con Malasia fue tan audaz como su tecnología, una misión sin hallazgo, sin tarifa. Solo se les pagaría si descubrían los restos. Era una apuesta, una prueba tanto de nervios como de innovación. Cada inmersión comenzaba con ingenieros programando coordenadas en el sistema de navegación de un dron. En el momento en que se sumergía, el robot desaparecía en la oscuridad, barriendo el fondo del mar en cuadrículas perfectas. Cada ping del sonar pintaba una imagen digital del fondo del océano, sus trincheras, acantilados y llanuras, paisajes que ningún humano había visto jamás. Los datos fluían de regreso al Seabed Constructor, donde los analistas trabajaban durante las noches, estudiando formas y sombras que finalmente podrían revelar al MH370. Durante semanas, la tripulación luchó contra mares salvajes y clima impredecible. El Océano Índico es uno de los entornos más duros del planeta, con fuertes corrientes, crestas submarinas imponentes y tormentas impredecibles que podrían desviar la misión en minutos. Sin embargo, a pesar de todo, la flota robótica de Ocean Infinity logró buscar unos asombrosos 112.000 kilómetros cuadrados, casi igualando todas las búsquedas gubernamentales anteriores combinadas. Lo que descubrieron fue inquietante. Kilómetros de llanuras cubiertas de limo, rotas por fisuras profundas donde el sonar desaparecía en vacíos. Ocasionalmente, los sensores captaban formas metálicas, encendiendo la esperanza, solo para ser reveladas como formaciones rocosas o peculiaridades geológicas. La esperanza subía y bajaba, pero el trabajo continuaba. Y aunque la misión de 2018 terminó sin un avance, marcó un punto de inflexión. Por primera vez, la humanidad había mapeado partes del océano profundo con un detalle que una vez pareció imposible. Ocean Infinity no se detuvo. Sus AUVs se volvieron más inteligentes con cada misión, utilizando inteligencia artificial para refinar patrones de búsqueda. Durante los próximos años, la compañía construyó una segunda generación de máquinas más rápidas, más autónomas y menos dependientes de la supervisión humana. Para 2024, el salto tecnológico se había materializado. El Armada 7806, un buque capaz de coordinar múltiples AUVs de forma remota. No necesitaba pilotos humanos guiando cada inmersión. En cambio, usando enlaces satelitales y aprendizaje automático, operaba como una mente colmena digital, dirigiendo su flota robótica con sincronización perfecta. Esto no fue solo exploración, fue evolución. Los AUVs mejorados de la Armada llevaban herramientas poderosas, perfiladores de subfondo que podían escanear debajo del fondo del mar y sonar de barrido lateral lo suficientemente agudo como para distinguir los escombros de aviones del coral. Estos sistemas no solo veían el océano, lo leían revelando patrones ocultos bajo capas de arena y sedimento.
Con esta flota avanzada lista, los científicos refinaron nuevos modelos prediciendo la zona de choque más probable. Sus cálculos apuntaban hacia una región más profunda y áspera que nunca. Una sección del fondo del mar cerca de una trinchera conocida ominosamente como la zona del Caballito de Mar. Era un lugar al que las misiones anteriores no habían llegado. Un lugar donde el océano mantenía sus secretos enterrados bajo presión aplastante. 11 años después de que el MH370 desapareciera, la tecnología estaba al borde de descubrir la verdad. Lo que comenzó como una tragedia humana se había convertido en una búsqueda impulsada por máquinas de respuestas. En algún lugar de esas aguas oscuras, la historia final del MH370 yacía esperando ser revelada. Pero volvamos al principio. ¿Qué le sucedió al vuelo MH370? Descubrámoslo. La noche que el mundo perdió el vuelo 370. Es el mayor misterio de aviación de todos los tiempos. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines. El vuelo MH370 comenzó como cualquier otro vuelo nocturno de larga distancia que salía de Kuala Lumpur. Era la madrugada del 8 de marzo de 2014 y el Boeing 777 estaba programado para hacer su viaje de rutina a Beijing. Un vuelo que Malaysia Airlines había operado innumerables veces antes. A bordo había 2 pilotos experimentados, 10 miembros de la tripulación de cabina, 227 pasajeros de múltiples países y más de 14.000 kilogramos de carga. Nada sobre la salida sugería que esta noche se convertiría en uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. El avión despegó de la pista 32R a las 0:42 de la mañana, subiendo suavemente por el cielo nocturno de Malasia. Los controladores de tráfico aéreo lo autorizaron a ascender a 18.000 pies, dirigiéndose hacia su primer punto de referencia, Igari, justo frente a la costa en el Golfo de Tailandia. Las comunicaciones durante esta fase fueron normales. El primer oficial habló mientras el vuelo aún estaba en tierra. Y después del despegue, el capitán manejó las llamadas de radio. A las 0:46, el vuelo fue autorizado para subir más alto a 35.000 pies, y la tripulación confirmó alcanzar esa altitud justo después de la 1 de la mañana. El último mensaje ACARS automatizado del avión se transmitió a la 1:06 de la mañana, informando una carga de combustible saludable, 43.800 kilogramos restantes. Todo parecía rutinario. Luego vinieron las últimas palabras habladas desde la cabina, a la 1:19 de la mañana, cuando el radar de Lumpur entregó el avión al control de tráfico aéreo en Vietnam. Buenas noches, Malaysian 370. Esas serían las últimas palabras confirmadas jamás escuchadas del vuelo 370. La tripulación nunca se registró con la ciudad Ho Chi Minh. Cuando los controladores vietnamitas intentaron contactar al avión, no hubo respuesta. Otro piloto que volaba cerca intentó transmitir un mensaje, pero todo lo que escuchó fue estática y un murmullo débil. Algo estaba mal. A la 1:21, mientras el MH370 cruzaba Igari, su transpondedor dejó de transmitir. 5 segundos después, desapareció del radar civil por completo. En un minuto, el avión ya no era visible para los controladores de Malasia o sus contrapartes en Vietnam. Pero no se había ido. Todavía no. El radar militar de Malasia, operando independientemente de los sistemas civiles, captó el avión girando bruscamente a la derecha, luego barriendo en un largo arco a la izquierda que lo envió de regreso a través de la península malaya. Voló sobre el estrecho de Malaca, pasó al sur de Penang y luego siguió rutas aéreas establecidas hacia el noroeste a altitudes entre 29.000 y 35.000 pies. El radar civil en Kota Bharu detectó un avión no identificado durante este tiempo, coincidiendo con la ruta registrada por el radar militar. A las 2:22 de la mañana, el avión llegó al borde de la cobertura del radar malayo y desapareció en la oscuridad para siempre. A partir de ese punto, solo los datos satelitales sugerirían a dónde podría haber ido. A través del sudeste asiático, la confusión se extendió. Tailandia, Indonesia y Vietnam detectaron piezas de la ruta de vuelo temprana del MH370, pero las sensibilidades políticas y la reticencia a revelar capacidades militares retrasaron la liberación de información.
Los sistemas de alerta temprana de Indonesia vieron el avión antes de que su transpondedor se detuviera, pero no ofrecieron datos después. Vietnam notó el momento en que el MH370 giró hacia el oeste y dijo que informaron a Malasia 2 veces. El radar de Tailandia detectó un avión sin código de transpondedor identificable, pero no pudo confirmar cuándo se desvaneció la señal. Incluso el poderoso sistema de radar Yorn de Australia, capaz de ver miles de kilómetros, había estado fuera de línea esa noche. En menos de una hora, el MH370 había pasado por uno de los espacios aéreos más vigilados de Asia, dejando atrás un rastro de preguntas y solo fragmentos de datos. El mundo aún no lo sabía, pero esta secuencia silenciosa de desapariciones desencadenaría una de las búsquedas más grandes y costosas de la historia. Una búsqueda que se extendería a través de continentes, océanos y, en última instancia, más de una década. Después de que el avión desapareció, ¿qué señales silenciosas insinuaron la verdad? Sigue viendo para descubrirlo. Las señales silenciosas que no deberían estar allí. Mientras los investigadores reconstruían la línea de tiempo, un detalle se destacó. Algo que hizo que la desaparición del MH370 fuera aún más inquietante. Después de la transmisión final de ACARS a la 1:06, el avión simplemente se oscureció. El sistema de comunicación satelital, que normalmente permanecía activo durante todo el vuelo, de repente se desconectó. Ya fuera una interrupción de energía o algo más deliberado, nadie podía decirlo. Lo que se sabe es que durante el misterioso giro del avión, lejos de su ruta programada, el sistema permaneció completamente silencioso. Pero a las 2:25, casi una hora y media después, algo inesperado sucedió. Sobre el mar de Andamán, el enlace satelital se reinició repentinamente y envió una solicitud de inicio de sesión. La primera señal electrónica de vida desde que todo se quedó en silencio. Inmarsat, la compañía satelital que monitoreaba el canal, detectó la señal de inmediato. Para ellos, el avión todavía estaba ahí, todavía volando en la oscuridad, aunque nadie sabía dónde estaba y nadie en la cabina respondió a múltiples llamadas entrantes. Durante las siguientes 6 horas, el MH370 continuó haciendo handshake con el satélite, respondiendo a pings de estado horarios como un avión fantasma a la deriva por el cielo. 2 llamadas de tierra monta avión a las 2:39 y 7:13 sonaron sin respuesta en la cabina. El último intercambio confirmado, una solicitud de estado a las 8:10, fue rutinario. Pero luego llegó un momento final escalofriante a las 8:19. El avión envió una solicitud de inicio de sesión nueva, como si se estuviera reiniciando de nuevo. La estación terrestre lo reconoció a las 8:19 y 37 segundos y luego silencio absoluto. Cuando Inmarsat intentó otro ping a las 9:15, el MH370 nunca respondió. Esas señales llevaron a los investigadores a una conclusión devastadora. El avión probablemente había volado hasta que su combustible se agotó en algún lugar profundo del sur del Océano Índico. Pero la historia de esa noche fue mucho más desordenada en tierra. La confusión barrió los centros de control de tráfico aéreo desde Kuala Lumpur hasta la ciudad Ho Chi Minh. Los informes de radar entraron en conflicto y los operadores intercambiaron llamadas insistiendo en que el avión estaba en el espacio aéreo camboyano, aunque los controladores camboyanos no tenían contacto con él en absoluto. El centro de operaciones de Malaysia Airlines, confiando en proyecciones de datos obsoletas, siguió asegurando a los controladores que el MH370 estaba bien. Para cuando Kuala Lumpur activó su centro de rescate a las 5:30, habían pasado más de 4 horas desde que el avión desapareció del radar primario. Malaysia Airlines no emitió una declaración pública hasta las 7:24, afirmando que habían perdido contacto a las 2:40, irónicamente, mientras el MH370 todavía volaba sobre el Océano Índico. Los equipos de búsqueda fueron desplegados en el mar equivocado, escaneando el mar de China Meridional, mientras el avión continuaba su viaje silencioso hacia el oeste y el sur. Cuando el entonces primer ministro de Malasia, Najib Razak, finalmente se dirigió al mundo el 24 de marzo, entregó las noticias que las familias habían temido. Según los datos, la última posición conocida del MH370 estaba en el sur del Océano Índico, un lugar sin sitios de aterrizaje, sin torres de radio y sin sobrevivientes.
Las familias en Beijing fueron reunidas y se les dijo que el avión estaba perdido. Algunos recibieron el mensaje por texto. Meses después, los funcionarios declararon formalmente el incidente como un accidente, presumiendo que los 239 pasajeros y la tripulación habían muerto. Boeing 777 con 239 personas a bordo simplemente desapareció. Sin embargo, los avistamientos inundaron los medios. Pescadores reportando jets volando bajo, trabajadores de plataformas petroleras describiendo objetos ardientes y residentes de islas afirmando que vieron un avión masivo rugiendo sobre sus cabezas. Ninguno fue confirmado. Cada nuevo informe agregó otra capa de misterio, pero ninguno acercó al mundo a comprender lo que sucedió durante esas horas silenciosas entre la 1 y 6 de la mañana y las 8 y 19 de la noche. Y ahora, con Ocean Infinity descubriendo lo que pueden ser las primeras piezas verdaderas de los restos, esas señales inexplicables y esa última solicitud de inicio de sesión inquietante están siendo examinadas con urgencia renovada. En medio de señales misteriosas, ¿qué secretos se esconden detrás de la puerta de la cabina? Descubrámoslo. El enigma humano. Detrás de la puerta de la cabina. Mientras los equipos de búsqueda mapeaban la posible zona de choque y los analistas luchaban por interpretar los últimos handshakes satelitales del avión, los investigadores en tierra dirigieron su atención a las personas a bordo del vuelo MH370, especialmente aquellos con acceso a los controles. La policía malaya comenzó con la cabina. Los oficiales registraron los hogares de ambos pilotos. La policía registró las casas de los pilotos del MH370, mientras la evidencia sugiere que fue secuestrado, revisando sus historias personales, actividad financiera, dispositivos digitales y horas de grabaciones de CCTV. Según el informe preliminar publicado en marzo de 2015, no hubo transacciones inusuales, ni retiros grandes repentinos, ni comportamiento que sugiriera estrés o radicalización. En cámara, los pilotos se movían con calma y naturalidad, sin mostrar ninguna de la volatilidad emocional a veces asociada con actos premeditados. Pero a pesar de estos hallazgos oficiales, un número creciente de investigadores, particularmente en Estados Unidos, argumentó que la intervención humana seguía siendo la explicación más probable. En algún momento temprano en el vuelo, alguien había reprogramado deliberadamente el piloto automático, redirigiendo el Boeing 777 lejos de su ruta planificada y hacia el vasto océano Índico vacío. Y si no era un secuestrador escondido entre los pasajeros, entonces la sospecha inevitablemente circulaba de vuelta a la cabina. Los informes de los medios afirmaron que la policía malaya había identificado privadamente al capitán Zahari Ahmad Shah como el principal sospechoso si se demostraba la interferencia humana, una opinión que hizo eco años después el ex primer ministro australiano Tony Abbott. El primer ministro australiano Tony Abbott expresó una nueva esperanza de que el vuelo MH370 de Malaysia Airlines pueda ser encontrado. En un documental de 2020, Abbott reveló que altos funcionarios malayos habían creído casi desde el principio que la desaparición del avión fue un asesinato-suicidio llevado a cabo por el capitán. Las autoridades malayas negaron ocultar nada, pero la revelación reabrió un debate que muchos esperaban que se hubiera cerrado. En 2016, ese debate se intensificó cuando surgió un documento confidencial que mostraba que el FBI había descubierto una ruta de vuelo simulada en el simulador de vuelo casero de Zahari, una que coincidía de manera inquietante con la ruta teorizada del avión hacia el Océano Índico. La ATSB confirmó el descubrimiento y el gobierno malayo también lo reconoció. Pero mientras los funcionarios insistieron en que no era nada siniestro, ingenieros y pilotos retirados como Jean-Luc Marchand y Patrick Blely comenzaron a presentar su propio análisis detallado, argumentando fuertemente que la teoría del suicidio del piloto coincidía mejor con la evidencia técnica. Lo que los investigadores pudieron confirmar fue inquietante. El sistema SATCOM funcionó normalmente desde antes del vuelo hasta que reconoció su último mensaje a CARS a la 1:07. Poco después, se interrumpió la energía a la unidad de datos satelitales. El informe final concluyó más tarde que la pérdida de comunicación antes de la desviación del avión probablemente fue causada por sistemas que se apagaron manualmente o por una interrupción deliberada de la energía.
El primer ministro de Malasia declaró abiertamente que el transpondedor de radar y los sistemas de transmisión de datos fueron deshabilitados deliberadamente. Y luego, a las 2:25, la SDU se reinició repentinamente y se reconectó al satélite justo cuando el avión hacía su arco fantasmal hacia el sur. Los investigadores también examinaron a cada pasajero. Un ingeniero de vuelo inicialmente llamó la atención debido a su conjunto de habilidades, pero fue rápidamente descartado. El descubrimiento de que 2 pasajeros iraníes habían abordado usando pasaportes robados. Los investigadores ahora han identificado a los 2 hombres que viajaban con pasaportes robados en el vuelo 370, desató alarma en todo el mundo. Pero Interpol confirmó más tarde que eran solicitantes de asilo, no terroristas. China, que tenía el mayor número de ciudadanos a bordo, examinó a cada pasajero y descartó públicamente el sabotaje o el terrorismo. La atención se dirigió luego a la carga. El MH370 transportaba más de 10.000 kilogramos de mercancías, incluidos 4 contenedores de mangostán y un envío de baterías de iones de litio que pesaban más de 2.400 kilogramos. Las baterías de litio son peligros conocidos capaces de desencadenar incendios intensos si se sobrecalientan, pero los investigadores no encontraron nada que sugiriera un empaque inadecuado o mal manejo. Aún así, su presencia alimentó innumerables teorías en línea. Mientras tanto, los expertos en aviación continuaron debatiendo lo que sucedió durante las horas finales del avión. Un trastorno en vuelo, un evento de planeo y un escenario de hipoxia fueron examinados por la ATSB. Su conclusión fue clara: una tripulación que no responde o un evento de hipoxia coincidía mejor con la evidencia, explicando cómo el avión continuó en un curso constante durante 5 horas sin comunicación y sin desviaciones significativas, probablemente operando en piloto automático hasta el agotamiento del combustible. El flaperón recuperado del avión reveló más tarde que las aletas de aterrizaje no estaban extendidas, contradiciendo las teorías de un amaraje controlado. Esto respaldó la idea de que el MH370 entró en una espiral de inmersión de alta velocidad después de que los motores se apagaron y el piloto automático se desactivó. En 2018, la ATSB reafirmó este punto de vista, señalando que si el avión estaba bajo control humano al final, ese control no fue muy exitoso. Sin embargo, incluso con estos hallazgos, ninguna teoría única tiene un acuerdo universal. Cada explicación responde una pregunta mientras plantea otra. Y ahora, con posibles restos emergiendo de las profundidades cerca de la zona del Caballito de Mar, el debate sobre la participación humana está ganando impulso una vez más. Porque si el avión cayó en una caída final incontrolada, los investigadores aún deben determinar qué o quién lo puso en ese camino condenado para empezar. Más allá de la cabina, ¿cómo capturó el MH370 la imaginación del mundo? Sigue viendo para descubrirlo. Un misterio que capturó al mundo. La desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines se ha convertido en uno de los mayores misterios de la aviación moderna, cautivando al mundo e inspirando innumerables documentales, libros y programas. A las pocas semanas de la tragedia, cineastas y periodistas comenzaron a explorar la historia, buscando dar sentido a lo que sucedió. El 6 de abril de 2014, el canal Smithsonian emitió Malaysia 370, el avión que desapareció, un documental de 1 hora que profundizaba en la desaparición repentina del vuelo. Solo 10 días después, Discovery Channel transmitió Vuelo 370, Los enlaces perdidos, otra investigación de 1 hora que exploraba el avión, sus pasajeros y el enorme esfuerzo de búsqueda que siguió. BBC 2 se unió a la discusión con su episodio de Horizon. ¿Dónde está el vuelo MH370? El 17 de junio de 2014, el programa examinó la desaparición, los posibles escenarios detrás de ella y las tecnologías que podrían prevenir tales incidentes en el futuro, incluida la transmisión de grabadoras de vuelo y el seguimiento ADSB. Destacó el trabajo del Ocean Shield, que había pasado 2 meses escaneando 850 kilómetros de océano, pero muy al norte del punto caliente, predicho por los datos de Inmarsat, cerca de 28 grados sur, donde era más probable que el avión hubiera terminado su vuelo. En 2023, la comediante estadounidense Jocelyn Chia enfrentó una investigación de las autoridades malayas después de bromear sobre el MH370 durante una presentación de stand-up en Nueva York.
La policía malaya buscó la ayuda de Interpol para determinar su ubicación e identidad. El MH370 ha dejado una marca indeleble en la conciencia global, no solo como una historia de pérdida, sino como un rompecabezas, una historia de advertencia y una piedra de toque cultural que continúa fascinando, horrorizando e inspirando mentes creativas en todo el mundo. Mientras el misterio se extendió por todo el mundo, ¿podría la reanudación de la búsqueda finalmente descubrir respuestas? Quédate para descubrirlo. La búsqueda comienza de nuevo. Después de 11 largos años, después de más de una década de incertidumbre, Malasia hizo un anuncio impactante. La búsqueda del MH370 se reanudaría el 30 de diciembre, dando nueva esperanza a las familias que han esperado 11 dolorosos años por respuestas. La decisión marcó el inicio de una nueva misión de 55 días, una que en realidad había comenzado meses antes en marzo, pero se vio obligada a hacer una pausa cuando el clima violento hizo que las aguas fueran demasiado peligrosas para explorar. Este nuevo capítulo, dijeron los funcionarios malayos, mostró el compromiso renovado del país de brindar cierre a los seres queridos de las 239 personas que desaparecieron en esa noche tranquila de 2014. Para muchas familias fue la primera señal real de progreso en años. Una vez más, la misión sería liderada por Ocean Infinity, la compañía de exploración de aguas profundas conocida por su audaz enfoque de sin hallazgo, sin tarifa. Según el nuevo acuerdo, la compañía solo sería pagada si tenía éxito, hasta $70 millones si finalmente localizaba los restos. Era un trato de alto riesgo y alta presión, pero uno que Ocean Infinity había aceptado antes. Las búsquedas anteriores ya habían empujado los límites humanos y tecnológicos. Naciones de todo el mundo se unieron a la caza original, formando lo que se convirtió en la operación de búsqueda más grande en la historia de la aviación. 60 barcos, 50 aviones y 26 países, todos escaneando mares, cielos y costas. Pero a pesar de años de esfuerzo, la operación fue cancelada en 2017, dejando atrás más preguntas que respuestas. Ocean Infinity regresó una vez en 2018 con su primera generación de vehículos submarinos autónomos. Durante 3 meses, implacables, barrieron el fondo del océano con una precisión increíble, mapeando un tramo del lecho marino más grande que cualquier cosa intentada previamente. Sin embargo, incluso esa misión terminó en silencio. Ahora, con máquinas más fuertes, sonar más nítido y nuevas predicciones que apuntan a una trinchera inexplorada, la compañía se está preparando para intentarlo de nuevo. Y después de 11 años de teorías, callejones sin salida y desamor, el mundo está observando de cerca, porque esta vez las máquinas que se sumergen en la oscuridad pueden finalmente emerger con la verdad. Entonces, ¿crees que después de 11 años habrá un descubrimiento? ¿Crees que finalmente encontrarán los restos del MH370 o seguirá siendo un misterio sin resolver? Déjanos saber en la sección de comentarios. Llegamos al final de este video. Gracias por ver esta inmersión profunda en el misterio del MH370. Esperamos que lo hayas encontrado tan fascinante como la búsqueda misma. No olvides darle like y suscribirte para más historias increíbles.